Hoy acabaron con el Mencho, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el hombre más buscado del planeta, el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, el criminal por el que Estados Unidos puso $15 millones de recompensa, la misma cifra que en su momento pusieron por el Chapo Guzmán. Cayó este domingo 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en la Sierra de Jalisco. Y en cuestión de horas, México entero se paralizó como no se había paralizado en décadas. 13 estados con bloqueos simultáneos, vehículos incendiados en carreteras principales de norte a sur, aeropuertos cerrados, vuelos internacionales cancelados, negocios en llamas, tiendas saqueadas, familias encerradas en sus casas sin poder salir. La Liga MX suspendió partidos. Estados Unidos y Canadá ordenaron a sus ciudadanos resguardarse inmediatamente. Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, convertido en una zona de pánico con columnas de humo sobre la playa. Todo en un solo domingo. Pero eso es apenas la superficie, porque lo que nadie te está contando con la profundidad que merece es cómo fue realmente este operativo. ¿Qué pasó minuto a minuto en esa sierra? Cómo un ejército entero se movilizó en la oscuridad para atrapar a un solo hombre. ¿Quién era realmente Nemesio Oseguera? El migrante deportado que fue policía antes de convertirse en el criminal más poderoso del hemisferio occidental. ¿Qué pasó con su familia? Su esposa presa, su hijo condenado a cadena perpetua, su hija en una cárcel de Washington, otra hija prófuga. Y la pregunta que todo México se está haciendo en este momento: ¿quién toma ahora el control de un imperio que mueve miles de millones de dólares y tiene presencia en más de 30 países? Eso es exactamente lo que vamos a contar aquí, sin adornos, sin censura, la historia completa de cómo cayó el hombre más peligroso de México y por qué lo que viene después puede ser todavía más grave que todo lo que ya vivimos. Vamos. Para entender lo que pasó este domingo, hay que retroceder apenas 48 horas. Porque la caída del Mencho no empezó hoy. Empezó el jueves. El 20 de febrero, 2 días antes del operativo, la Secretaría de Seguridad detuvo en Tala, Jalisco, a una mujer identificada como Alma Rosa Rivera, alias La Leona. Las autoridades la señalaron como reclutadora del CJNG. En ese momento pareció una detención menor, una nota más en los periódicos, pero los que saben leer entre líneas entendieron que algo más grande se estaba cocinando. No detienes a una operadora del CJNG en territorio jalisciense por casualidad. Esa captura fue el primer movimiento de un cerco que ya se estaba cerrando. Al día siguiente, el viernes 21, las redes sociales explotaron. Cadenas de WhatsApp, publicaciones en X, videos sin verificar. Todos decían lo mismo, que al Mencho lo habían atrapado en un operativo marítimo. La Secretaría de Marina había realizado una intervención en el Pacífico, cerca de las costas de Colima, donde decomisaron varias toneladas de cocaína. Y los rumores se desbordaron. Ya cayó el Mencho. Lo agarraron en alta mar. Está herido. El nombre de Nemesio Oseguera fue tendencia nacional durante horas. Las autoridades desmintieron todo. Falsa alarma. El país se relajó. La gente volvió a su rutina. Pero lo que nadie sabía, y esto es lo que cambia todo, es que mientras México se entretenía con rumores falsos, los servicios de inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República ya tenían la ubicación exacta de Nemesio Oseguera. Y la información no venía solo de fuentes mexicanas, venía directamente de la DEA. Coordenadas precisas, confirmadas, frescas, y esas coordenadas apuntaban a un solo lugar: la Sierra de Tapalpa, Jalisco. El plan se puso en marcha, sábado en la noche, mientras México dormía, mientras las familias cenaban, mientras los jóvenes salían a divertirse, mientras las noticias hablaban de cualquier otra cosa. En algún punto del centro del país, unidades de fuerzas especiales del ejército mexicano recibían la orden de despliegue. Aeronaves de la Fuerza Aérea fueron asignadas a la operación. La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional se activó. Decenas de elementos altamente entrenados, con equipo táctico, visión nocturna y armamento especializado, comenzaron a moverse hacia la Sierra Jalisciense bajo un manto de total hermetismo. Nadie en el gobierno estatal lo sabía. Nadie en los medios lo sabía. Ni siquiera la mayoría de los mandos militares regionales estaban al tanto. Esta operación se planeó en el más absoluto secreto, en los niveles más altos de la inteligencia militar mexicana, con respaldo directo de Washington.
No había margen de error. No podía haber filtraciones, porque si al Mencho le llegaba un solo mensaje de alerta, desaparecería en la sierra como lo había hecho durante los últimos 15 años. Domingo. Madrugada. La sierra entre Tapalpa y Talpa de Allende. Imagina el escenario. Una zona montañosa, boscosa, con caminos de terracería que solo los locales conocen. Temperaturas bajas. Neblina. Visibilidad mínima. Y en algún punto de esa sierra, protegido por un anillo de seguridad de hombres armados, vehículos blindados y un arsenal que incluía lanzacohetes capaces de derribar helicópteros, estaba el hombre que durante más de una década hizo temblar a México. Las fuerzas especiales avanzaron en silencio. Las aeronaves de la Fuerza Aérea cubrían el perímetro desde arriba. La Guardia Nacional sellaba las salidas terrestres. Cada camino de terracería, cada vereda, cada punto de fuga posible fue cubierto. El cerco se cerró metro a metro, y cuando estuvieron en posición, cuando ya no había salida posible, comenzó la entrada. A las 7:45 de la mañana, los primeros movimientos del ejército fueron detectados en la zona, y la reacción fue inmediata. Los hombres del Mencho abrieron fuego. Con todo, armas de alto calibre, vehículos blindados usados como trincheras móviles, lanzacohetes, los mismos que en 2015 usaron para derribar un helicóptero militar. Estaban preparados para una guerra, porque sabían que si el ejército llegaba hasta ahí, era porque iba por su jefe, y la orden era clara: protegerlo a cualquier costo. Lo que siguió fue un enfrentamiento que se extendió por la Sierra Jalisciense. Las fuerzas federales respondieron con la misma intensidad. Las aeronaves de la Fuerza Aérea proporcionaban cobertura desde el aire. Los francotiradores de las fuerzas especiales neutralizaban puntos de resistencia. La Guardia Nacional impedía cualquier intento de fuga por las rutas alternas. Fue una operación coordinada como pocas se han visto en la historia reciente de México. Un despliegue de capacidad militar que dejó claro que, esta vez el gobierno iba con todo. 4 integrantes del CJNG cayeron en el lugar. 4 hombres que formaban parte del anillo de protección más cercano al líder del cártel. 3 más quedaron heridos de gravedad. Y entre esos 3 heridos, entre los que cayeron en medio del enfrentamiento en aquella sierra, estaba Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho fue alcanzado, herido de gravedad, pero vivo. Los elementos militares lograron lo que durante 15 años nadie había podido: ponerle las manos encima al hombre más buscado del mundo. Lo aseguraron en el lugar, lo estabilizaron como pudieron, y tomaron la decisión de trasladarlo vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. Lo subieron a una aeronave. El helicóptero despegó de la sierra con rumbo a la capital. No llegó. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el hombre por el que la DEA ofreció 15 millones de dólares, el criminal que ordenó el atentado contra el actual secretario de Seguridad de México, el fantasma que se les escapó a 3 gobiernos federales consecutivos, perdió la vida durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado emitido después de la 1 de la tarde de este domingo. 7 integrantes del CJNG perdieron la vida en total durante el operativo. 2 más fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Se decomisaron vehículos blindados, armamento de alto calibre y lanzacohetes con capacidad para destruir aeronaves militares y vehículos tácticos. 3 soldados del ejército resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la capital. Y mientras la sierra de Tapalpa se quedaba en silencio, el resto de México explotaba. Porque el CJNG tiene un protocolo que ha demostrado una y otra vez durante los últimos 14 años. Si tocan al jefe, el país arde. No es una expresión, es un mecanismo coordinado, ensayado, ejecutado con precisión militar. Células distribuidas en todo el territorio nacional reciben una señal y actúan simultáneamente. Bloqueos, incendios, caos. El objetivo es claro: demostrar que la organización sigue viva, que tiene alcance nacional, y que cualquier golpe contra ellos tendrá un costo altísimo para la población civil. Este domingo, ese protocolo se activó con una escala que no se había visto antes. A las 9 de la mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, publicó un mensaje en redes sociales que heló la sangre de medio país. Fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa
que ha derivado en enfrentamientos en la zona. En distintos puntos de la región, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades. Inmediatamente después, decretó código rojo en todo el estado. Suspendieron el transporte público en Guadalajara y su área metropolitana. Pidieron a toda la población permanecer en sus casas. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, quedó sitiada. Vehículos incendiados en avenidas principales. Un tráiler interceptado por hombres armados en periférico, bloqueando carriles completos. Detonaciones reportadas cerca de una plaza comercial en la zona de Rubén Darío. Un Oxxo incendiado en la colonia Jardines Alcalde. Más detonaciones en el barrio de San Juan de Dios. La ciudad entera en estado de emergencia. Más de 5 millones de personas sin poder moverse. En Puerto Vallarta la situación fue todavía más impactante. Columnas de humo se elevaban sobre una de las bahías más fotografiadas del mundo. Incendiaron un Costco. Quemaron vehículos en plena zona hotelera, a metros de los resorts, donde familias de todo el mundo pasan sus vacaciones. El aeropuerto internacional cerró operaciones. Dentro de la terminal, turistas canadienses, estadounidenses y europeos grababan vídeos mostrando escenas de confusión total. Gente corriendo, sirenas, humo. Air Canada fue la primera aerolínea en cancelar todos sus vuelos al destino. WestJet y Porter siguieron inmediatamente después. Miles de turistas varados, sin poder salir de la ciudad. Pero el caos no se detuvo en Jalisco. En Michoacán, la tierra donde nació el Mencho, las principales carreteras fueron bloqueadas con vehículos en llamas. El estado donde Nemesio Oseguera creció, donde aprendió el negocio, donde la familia Valencia controlaba el territorio desde hacía décadas, reaccionó como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. En Guanajuato, la violencia tomó otro cariz. Incendiaron farmacias y tiendas de conveniencia en León, Irapuato, Silao y otros municipios. La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó múltiples daños materiales y desplegó un operativo conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional. La gente cerraba negocios a media mañana. Las calles se vaciaron. En Minosiepte, Colima, estado vecino de Jalisco y zona históricamente disputada por el CJNG, los bloqueos cortaron prácticamente todos los accesos por carretera. El estado quedó aislado durante horas. En Tamaulipas, al otro extremo del país, a más de 1,000 kilómetros de Jalisco, también se registraron bloqueos con vehículos calcinados. La presencia del CJNG en el noreste de México se hizo evidente de la forma más cruda posible. En Aguascalientes, entre las 10:15 y las 11:40 de la mañana, se registraron al menos 4 ataques coordinados. Un tráiler atravesado en la carretera 45 Norte, un vehículo incendiado junto a una gasolinera en la comunidad de El Retoño, una camioneta en llamas en la carretera 70 Sur y, lo que más impactó a los pobladores, una sucursal del Banco del Bienestar fue incendiada. Todo en hora y media. En Nayarit, bloqueos carreteros. En Veracruz, alertas de seguridad activadas. En Guerrero, presencia policial reforzada y reportes de Monosepotosecuntor, actividad sospechosa. Y cuando los mexicanos aún intentaban procesar lo que estaba pasando, llegó la noticia desde Puebla. La autopista México-Puebla, una de las rutas más transitadas de todo el país, fue cerrada en ambos sentidos. Quemaron un tráiler, una camioneta de carga, un camión de transporte público y un autobús de la línea ADO. Los incendios se registraron entre los kilómetros 71 y 79, a la altura de Santa Rita Tlahuapán. Kilómetros de vehículos varados, familias con niños atrapadas en plena carretera. La circulación se paralizó durante horas. 13 estados, decenas de bloqueos simultáneos, negocios destruidos, carreteras inutilizables, aeropuertos cerrados, millones de personas afectadas. Un solo domingo. La respuesta internacional fue inmediata. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta urgente. Debido a operaciones de seguridad en curso, bloqueos en carreteras y actividad criminal, los ciudadanos estadounidenses en las siguientes ubicaciones deben resguardarse hasta nuevo aviso. La lista incluía Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Canadá emitió una alerta similar, pidiendo a sus ciudadanos mantener perfil bajo y seguir las recomendaciones de las autoridades mexicanas. La Liga MX suspendió el partido entre Querétaro y FC Juárez de la jornada 7 del Clausura 2026. Cancelaron también Chivas Femenil contra América Femenil y Tapatío contra Tlaxcala.
El fútbol mexicano, que no se detiene por casi nada, que ha jugado partidos con estadios vacíos en medio de pandemias, se detuvo este domingo. Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau fue el primer funcionario del gobierno de Donald Trump en pronunciarse. Se me ha informado que fuerzas de seguridad mexicanas han acabado con el Mencho, uno de los capos más despiadados del narcotráfico. Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Minutos después publicó un segundo mensaje. Veo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror, pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México! La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó por la tarde que existía absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados. Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció públicamente la labor del Ejército y la Fuerza Aérea en el operativo. Y aquí hay un detalle que convierte esta historia en algo que parece sacado de una película. En junio de 2020, el Mencho ordenó personalmente un atentado contra García Harfuch cuando este era jefe de seguridad de la Ciudad de México. Un comando armado emboscó su vehículo en una de las avenidas más importantes de la capital mexicana. García Harfuch sobrevivió herido. 3 personas cercanas a él no tuvieron esa suerte. 6 años después, el hombre que sobrevivió a ese atentado fue una de las piezas fundamentales del operativo que terminó con la vida de quien ordenó su eliminación. La realidad, a veces, escribe historias que ningún guionista se atrevería a imaginar. Ahora, ya sabemos qué pasó hoy. Vimos cómo un operativo en la Sierra de Jalisco desató una cascada de caos que cubrió 13 estados en cuestión de horas. Pero para entender la magnitud real de lo que ocurrió este 22 de febrero, y sobre todo, lo que está por venir, necesitamos saber quién era el hombre que cayó. Porque Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo el criminal más buscado del mundo. Se hizo, paso a paso, decisión a decisión. Y su historia revela cómo un país entero puede ser rehén de una sola familia. Nemesio nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán. Si buscas ese lugar en un mapa, apenas lo encuentras. Una comunidad rural perdida en la sierra, sin servicios, sin oportunidades, olvidada por todos, los niveles de gobierno. En esa región, las opciones de vida siempre fueron 3: el campo, la migración o el negocio ilícito. Nemesio, como miles de jóvenes michoacanos, eligió irse al norte. Cruzó a California. Trabajó en lo que pudo. Y en algún punto de esos años, en Estados Unidos, conoció a las personas que cambiarían su vida para siempre. Los hermanos González Valencia. En particular, a Abigail González Valencia, con quien comenzó a mover heroína en las calles de California. Era un negocio pequeño, local. Nada que hiciera pensar que ese joven migrante se convertiría en lo que terminó siendo. En 1992, a los 25 años, lo detuvieron. Junto con su hermano Abraham, fue acusado de distribución de heroína. Negociaron con la fiscalía. 5 años para Nemesio, 10 para Abraham. Pero Nemesio cumplió solo 3. Salió en libertad condicional. Lo deportaron. Y aquí es donde comienza la transformación. De regreso en México, Nemesio no volvió al campo. Hizo algo que parece inverosímil. Se hizo policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. El hombre que años después sería el criminal más buscado del mundo, primero portó una placa. Conoció desde adentro cómo funcionaban las estructuras de seguridad. Aprendió quién era corrupto, quién estaba disponible, cómo se movían las piezas del poder local. Ese conocimiento le serviría más que cualquier cargamento de droga. Al mismo tiempo, se integró al Cártel del Milenio, controlado por la familia Valencia y operando bajo la protección de Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, uno de los hombres fuertes del Cártel de Sinaloa en la región occidental de México. Nemesio aprendió el negocio a gran escala: rutas internacionales, logística de trasiego, control territorial, relaciones con funcionarios, y se casó. En 1996, Nemesio contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia. Esta boda merece una explicación aparte, porque no fue una historia de amor común. Fue una alianza de poder. Rosalinda era hermana de los González Valencia, el clan familiar que controlaba las finanzas del Cártel del Milenio. Casarse con ella significaba entrar al núcleo duro del poder económico criminal de la región. Dinero,
propiedades, empresas fachada, contactos internacionales. Todo eso llegó con el matrimonio. Tuvieron 3 hijos, Jessica Johanna, Rubén y Laisha Michelle. Y cada uno de ellos cargaría con el peso del apellido Oseguera de una forma devastadora. Pero eso viene más adelante. El momento que lo cambió todo llegó en julio de 2010, cuando el ejército abatió a Nacho Coronel en Guadalajara. Con su caída, el cártel del Milenio se fracturó. De un lado se formó una facción llamada La Resistencia, del otro, un grupo autodenominado Los Torcidos, liderado por Nemesio Oseguera y respaldado por la familia Valencia. La guerra entre ambos fue devastadora para la región. Pero Nemesio demostró algo que ninguno de sus rivales tenía: una inteligencia estratégica que iba más allá de las armas. Mientras combatía, lanzaba una campaña de propaganda, difundía videos y mensajes acusando a La Resistencia de extorsionar civiles, comerciantes y funcionarios. Se presentaba como el orden frente al caos, como el que protegía al pueblo. Y en una región donde la gente estaba desesperada por seguridad, ese discurso funcionó. Para 2011, la guerra había terminado. Los torcidos habían aplastado a la resistencia. Y de las cenizas de esa guerra surgió algo completamente nuevo. Una organización que se presentó al mundo como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y al frente, el hombre que todos conocerían como el Mencho. Lo que siguió fue una expansión que los propios analistas del gobierno de Estados Unidos describieron como sin precedentes. En menos de una década, el CEJNGE pasó de ser un grupo regional a tener operaciones confirmadas en la mayoría de los estados de México y en más de 30 países alrededor del mundo: Europa, Asia, América del Sur, África. El alcance era global. Su principal motor económico, las drogas sintéticas. Primero las metanfetaminas, que convirtieron a Jalisco en el epicentro mundial de producción. Después, el fentanilo, la sustancia que está provocando una crisis de salud pública histórica en Estados Unidos, con más de 70,000 personas fallecidas al año por sobredosis relacionadas con esta droga. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al CEJNGE como uno de los principales responsables de inundar el mercado norteamericano con fentanilo. Pero el poder del Mencho no se construyó solo con drogas. Se construyó con una capacidad de intimidación que ningún otro grupo criminal en México había alcanzado. En 2012, la Secretaría de Marina lo detuvo en Zapopan, Jalisco. Lo tuvieron, en sus manos. Y 2 horas después, estaba libre. 2 horas. Los reportes de la época señalaron que Oseguera contaba con una amplia red de protección por parte de autoridades federales. Ese mismo día, el CJNG levantó 28 bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y 6 más en Colima. El mismo patrón exacto que vimos hoy, pero hace 14 años. En junio de 2015, el CJNG hizo algo que no tenía precedentes en la historia criminal de México. Derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes. Fue un acto que conmocionó al país y al mundo. Un grupo criminal enfrentando al ejército de una nación con armamento pesado. El mensaje fue claro. El CJNG no era un cártel más, era una fuerza con capacidad bélica real. Y en junio de 2020, Nemesio Oseguera ordenó directamente lo que sería uno de los atentados más audaces contra un funcionario público en la historia moderna de México: la emboscada contra Omar García Harfuch en plena Ciudad de México. Un comando armado atacó el vehículo blindado del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, en una de las avenidas más concurridas de la ciudad. García Harfuch sobrevivió con heridas. 3 personas que lo acompañaban perdieron la vida. El atentado demostró que el brazo del Mencho podía alcanzar hasta el corazón mismo del poder político mexicano. Ese era el hombre que las fuerzas especiales del ejército derribaron hoy en la Sierra de Tapalpa. Un hombre que construyó un imperio criminal que rivalizaba con estados nacionales en recursos y capacidad operativa. Un hombre que fue intocable durante 15 años. Pero Nemesio no operó solo. Detrás de él había un clan familiar que controlaba cada engranaje de la maquinaria. Y para entender lo que se viene ahora que el trono quedó vacío, hay que conocer a cada pieza de ese clan. Porque sus destinos explican por qué hoy no hay un heredero claro. Y eso es precisamente lo que hace que la situación sea tan peligrosa. Rosalinda González Valencia, la jefa, nacida en 1963 en El Naranjo,
Aguililla, Michoacán, la misma zona rural donde creció Nemesio. Conocieron en California durante los años que ambos pasaron en Estados Unidos. Se casaron en 1996. Pero Rosalinda no era solo la esposa, era la arquitecta financiera de todo el imperio. Según las investigaciones del Gobierno de México y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rosalinda supervisaba directamente los recursos económicos del CJNGE. Más de 70 empresas fueron sancionadas bajo la ley Kingpin por su presunta vinculación con el lavado de dinero de la organización. Propiedades, negocios, cuentas bancarias, todo pasaba por sus manos. Dentro del cártel no la llamaban por su nombre, la llamaban la jefa. Y no era un título decorativo. Su familia, los González Valencia, conocidos como los Queenies, operaba como el brazo financiero del CJNGE a nivel internacional. Los hermanos de Rosalinda fueron identificados por las autoridades como piezas clave en una red de lavado de dinero que se extendía por México, América Latina y Europa. Varios de ellos fueron detenidos en distintos momentos: Abigail, Ulises, Arnulfo, José, Gerardo, Erika. Uno a uno, las autoridades fueron desmantelando el clan financiero, pero la operación continuaba. Rosalinda fue detenida por primera vez en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, acusada de lavado de dinero y de ser la administradora financiera del CJNG. Un juez le fijó una fianza de $1,5 millones de pesos, apenas unos $78,000 al tipo de cambio de entonces. La pagó y salió libre. Fue recapturada en noviembre de 2021 y tras un proceso legal, fue puesta en libertad nuevamente, esta vez por buena conducta, desde una prisión en Morelos. La mujer que administraba un imperio de miles de millones de dólares entró y salió de prisión como si fuera un trámite. Ahora, con Nemesio caído, Rosalinda queda en una posición incierta. No como líder operativa, ese nunca fue su rol, sino como la figura que conoce cada secreto, cada ruta de dinero, cada empresa fachada, sabe dónde está enterrado todo. Y eso la convierte en una pieza de un valor incalculable, tanto para quienes quieran reconstruir el cártel, como para quienes quieran destruirlo. Pero si Rosalinda era la arquitecta financiera, los hijos eran las piezas operativas, y cada uno tuvo un destino que parece sacado de una tragedia. Rubén Oseguera González. El Menchito, nacido en San Francisco, California, en 1990, ciudadano estadounidense por nacimiento, hijo directo de Nemesio y Rosalinda, y durante años, el heredero natural del imperio. Las autoridades de Estados Unidos lo identificaron como el segundo al mando del CJNG y como uno de los pioneros en la fabricación masiva de fentanilo. Tenía múltiples alias: el Junior, el Rojo, y un historial de detenciones y liberaciones que revelaba el nivel de protección del que gozaba la familia. Fue detenido 3 veces, las 2 primeras, liberado. La tercera fue la definitiva. En junio de 2015 fue arrestado y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano. En febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos, y en marzo de 2025, un tribunal federal lo sentenció a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión. La multa impuesta, $6,000 millones, una cifra que intenta representar la magnitud de los daños causados por el fentanilo que el Menchito ayudó a producir y distribuir. Durante el juicio, antiguos aliados del CJNGE testificaron. Uno de ellos declaró haber entregado personalmente millones de dólares a campañas electorales estatales en México, bajo órdenes directas de la familia Oseguera. El juicio no solo condenó a un hombre, expuso una red de corrupción que penetraba las estructuras políticas del país. El Menchito está encerrado de por vida en una prisión federal estadounidense. No volverá a pisar suelo mexicano, y con él se fue la línea directa de sucesión del CJNG. Jessica Johanna Oseguera González, la negra, la hija mayor de Nemesio. Su rol dentro del CJNG estaba vinculado al lavado de dinero y la gestión financiera de la organización, continuando el legado de su madre. En febrero de 2020 fue detenida en Washington, D.C., bajo una orden de aprehensión por manejar operaciones financieras del cártel. Se declaró culpable. Un tribunal la sentenció a 30 meses de prisión. Salió en libertad en marzo de 2022, un dato que pocos mencionan. Jessica fue detenida el mismo mes que su hermano fue extraditado.
En cuestión de semanas, la familia Oseguera perdió a dos de sus integrantes más importantes en suelo estadounidense. El cerco se estaba cerrando desde hacía años. Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor, la más misteriosa del clan. Según reportes de Illicit Investigations, Laisha se encuentra en territorio estadounidense desde 2022. Sobre ella pesa una acusación por el rapto de dos agentes de la Secretaría de Marina, ocurrido en noviembre de 2021. Se presume que ejecutó esta acción junto a su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, identificado como yerno del Mencho. El Guacho fue capturado en California en noviembre de 2024, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Pero Laisha sigue en libertad, en algún punto de Estados Unidos, sin cargos vigentes en ese país. Un fantasma con el apellido más buscado de México, un hijo con cadena perpetua, una hija que pasó por la cárcel en Washington, otra hija prófuga en Estados Unidos, una esposa que entró y salió de prisión 2 veces, y ahora, un padre que perdió la vida en la Sierra de Jalisco. La familia Oseguera González está destruida, y con ella, la línea de sucesión directa del CEJNG. Y esto es precisamente lo que hace que el panorama que se abre a partir de hoy sea tan alarmante. Porque cuando un imperio criminal de esta magnitud se queda sin una cabeza clara, sin un heredero natural, sin una línea de mando definida, lo que suele seguir no es la paz, es la fragmentación, la disputa, y la disputa entre facciones criminales armadas siempre la pagan los mismos, los civiles. Los analistas ya están apuntando nombres, los posibles sucesores del Mencho al frente del CEJNG. El primero y más mencionado es Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o R3. No es un operador cualquiera, es hijastro de Nemesio Oseguera e hijo biológico de Rosalinda González Valencia. Dentro del CJNG, su alias numérico lo ubicaba en el tercer lugar de la jerarquía, solo por debajo del Mencho y del Menchito. Se le atribuye la coordinación directa del Grupo Élite, el brazo armado más agresivo y táctico del cártel. Según documentos filtrados por Guacamaya Leaks, controla la región sureste de Jalisco y ha extendido su operación hasta Colima. Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. El 03 tiene legitimidad familiar y control operativo, una combinación que pocos reúnen, pero los analistas advierten que ser hijastro, no hijo directo, podría generar resistencias internas. En el mundo del crimen organizado, la sangre pesa. El segundo nombre es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, un operador de alto nivel que, según la Fiscalía General de la República, cuenta con el respaldo directo de familiares del Mencho para coordinar las actividades del cártel. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha identificado como uno de los líderes principales del CEJNG. Está a cargo de células armadas y coordina actividades en múltiples estados. Hace apenas un mes, la captura de 4 integrantes del CEJNG en Jalisco y Nayarit permitió a las autoridades confirmar la posición de mando del Sapo dentro de la organización. El tercer perfil es el jardinero, un jefe regional con reputación de operador meticuloso, más administrador que figura pública. Controla zonas clave para la producción de drogas sintéticas. Es el tipo de líder que mantiene el negocio funcionando, pero que carece del carisma necesario para unificar a todas las facciones. Y el cuarto es Julio Alberto Castillo Rodríguez, el Chorro, yerno del Mencho. Su perfil está más ligado a las operaciones financieras que a las militares. Su futuro en la cúpula dependerá de las alianzas que logre tejer en las próximas semanas. El especialista en seguridad, Oscar Bellman, ha señalado algo que debería preocuparnos a todos. El CJNG no tiene un heredero natural. El Menchito está preso de por vida. El 03, aunque cercano, es hijastro. El Sapo es un operador, no un líder fundacional. Y cuando una organización de este tamaño se queda sin un liderazgo claro, lo que sigue es una guerra interna por el control. Una guerra que se pelea en las calles, en las carreteras, en los pueblos, con la población civil en medio. El analista Eduardo Guerrero ha advertido que el CJNG probablemente enfrentará un proceso de fragmentación. Grupos regionales que operaban bajo la sombrilla del cártel, desde el Grupo Élite hasta células con presencia en Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, ahora deberán decidir si se consolidan bajo una sola figura o si cada uno toma su propio camino.
Y esa decisión, cualquiera que sea, tendrá consecuencias directas en la seguridad de millones de mexicanos. Ya hay un antecedente reciente. Tras los rumores sobre la supuesta fallecimiento del Mencho por su enfermedad renal, rumores que circularon a principios de 2025, el CJNG ya había mostrado fisuras. Un líder regional llamado José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, se independizó y fundó el Cártel Independiente de Colima. Extorsiones y secuestros aumentaron en zonas controladas por el CJNG, producto de decisiones tomadas por mandos intermedios sin supervisión central. Y eso fue solo con un rumor. Ahora, con la confirmación oficial de la caída del líder, el escenario es exponencialmente más complejo. Hay otro factor que no se puede ignorar: el contexto internacional. La caída del Mencho ocurre en medio de una presión enorme del gobierno de Donald Trump sobre México en materia de narcotráfico. Trump ha amenazado repetidamente con aranceles a las exportaciones mexicanas, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de no hacer lo suficiente contra los cárteles. El operativo de hoy, ejecutado con información proporcionada por la DEA, le da a Sheinbaum un resultado concreto que mostrar, pero también abre una nueva etapa de incertidumbre que podría complicar aún más la relación bilateral. Y luego está el Mundial 2026. México será sede del torneo de fútbol más importante del mundo en apenas unos meses. Jalisco, el estado donde hoy se vivió el caos, tiene sedes programadas. La caída del Mencho ya provocó que el PRI emitiera una alerta sobre la seguridad del evento. Si el proceso de reestructuración del CJNGE genera una ola de violencia sostenida en los próximos meses, la presión internacional sobre México será enorme. Este domingo, 22 de febrero de 2026, México vivió un día que quedará marcado en su historia. Un operativo militar que combinó inteligencia de dos países, fuerzas especiales del ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, logró lo que durante 15 años se consideró casi imposible: acabar con el hombre que había construido el cártel más poderoso y violento que México ha conocido en las últimas 2 décadas. Pero la historia de Nemesio Oseguera Cervantes no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un país donde un joven de una ranchería olvidada puede convertirse en policía, luego en migrante, luego en preso, luego en líder de un imperio que pone en jaque a 2 naciones. Es la historia de una familia que lo tuvo todo: poder, dinero, control, y que hoy tiene a sus miembros dispersos entre cárceles, prófugos y tumbas. Es la historia de un sistema que permite que estas cosas sucedan. Hoy, el trono del CJNG está vacío, y en el mundo del crimen organizado, un trono vacío es la cosa más peligrosa que existe. Las próximas semanas dirán si lo que viene es un reacomodo silencioso o una guerra abierta entre facciones. Pero una cosa es segura: el México que despertó este domingo ya no es el mismo que se fue a dormir anoche. Y las consecuencias de lo que ocurrió hoy en esa sierra de Jalisco se van a sentir durante meses, quizás años. Esa es la historia, hora por hora, sin adornos, sin filtros. Y si este caso te dejó pensando, no te puedes perder lo que tenemos preparado en el video que aparece en tu pantalla, porque hay historias que son igual de fuertes, igual de reveladoras, y que nadie más te va a contar con este nivel de detalle. Dale un vistazo. No te vas a arrepentir.